¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí, hermanos, para predicar de la palabra de Dios. ¿Qué más, verdad? Si no son las palabras de Cristo, hermano, no hay otro mensaje que podamos dar. Amén. Gracias a Dios, hermano, que nos da de su gracia para que podamos compartir de su palabra. Amén. Así que gócese juntamente conmigo y aprendamos hoy cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor, sea bienvenido hoy a un miércoles de transmisión, miércoles de Pedro, y vamos a tener un estudio que va a continuar del que comenzamos la semana pasada. Así que prepárese, invite a su familia, tenga a la mano su Biblia, su libreta, y vamos a comenzar en este emocionante estudio, hermano, de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero pedirle que oremos primeramente al Señor para ponernos en las manos de Él. Amén. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por esta bendición, esta oportunidad que nos das, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, de poder glorificarte, exaltarte, de poderte dar a ti toda la honra, Señor, toda la gloria por siempre. En tus manos nos queremos poner y pedirte que nos guíes en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad. Te glorificamos, te exaltamos y aquí estamos, Cristo Jesús. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que en esta hora podamos recibir tu palabra, palabra de Dios. Gracias te damos, guíanos a toda verdad. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Bien, abra conmigo su Biblia, por favor. Ábrala en Primera de Pedro, en el capítulo número 5. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro en el capítulo número 5. Y vamos a tener un estudio que, como lo dije hace un momento, hermanos, este va a continuar de lo que comenzamos a ver la semana pasada, ¿sí? Y para ello, bueno, pues vamos a estar muy atentos para que podamos ponernos al corriente en este estudio, hermano, en el que este precioso capítulo, hermano, nos habla acerca de los ancianos. Y si usted recuerda, mencionamos a los ancianos desde el punto de vista como servidores dentro de la iglesia. Amén. Aquellos hombres, aquellas mujeres que supervisan, que cuidan a la iglesia conforme al mandato de la palabra de Dios, tal y como lo vemos aquí en el capítulo número 5. Decíamos también que tal vez haya quienes digan, yo no soy servidor, yo no tengo ningún cargo en la congregación, pero lo puede llegar a tener. Amén. Puede ser algo que tal vez usted desea también y que en algún momento usted va a tener la oportunidad. Y qué mejor que tener una buena base bíblica para que usted pueda ejercer ese servicio, ese cuidado de la mejor manera. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Amén. La semana pasada solamente creo que nos detuvimos en el primero. En el versículo número 1, pero el día de hoy vamos a continuar y vamos a abarcar, ¿sí?, hasta el versículo número 4. Así que vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué hermosa, hermanos, esta es la promesa que Dios nuestro Señor nos da en este versículo número 4, ¿no lo creen? Dice que recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes son los que van a recibir esa corona? Bueno, pues todos aquellos que hagamos lo que bíblicamente Pedro nos dice aquí en relación al cuidado de la grey que es de Dios. Amén. Pero quiero comenzar por hacer notar algunos aspectos muy importantes. Veíamos que la palabra anciano en el original es una palabra que es presbítero, ¿sí? O presbútero, en ocasiones se puede escribir con U.
Esta palabra, presbítero, nos habla de un supervisor, ¿sí? Nos habla de una persona que está vigilante, que está cuidando. No lo hace de una manera equivocada, sino que lo hace de una manera justa, correcta, en amor, pero sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del sentir del corazón de Dios. Es por ello, hermano, que Pedro se incluye dentro, ¿sí?, de este rubro, hermano, que podríamos llamarlo así, como es el de los ancianos, ¿sí? Pedro se incluye dentro de ellos, haciéndose ver a sí mismo también como un anciano entre aquellos que tienen el llamado a cuidar de la iglesia del Señor. Por lo tanto, eso es lo que observamos en el primer versículo. Dice él: ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿sí? Dice: yo anciano también con ellos, ¿sí? Note cómo Pedro se incluye. Pero también Pedro nos hace notar otra cosa muy importante, ¿sí? Lo que Pedro nos hace notar aquí es que dentro de una congregación cristiana, dentro de un grupo cristiano, debe de haber personas con la madurez suficiente, con el conocimiento suficiente de la palabra, para que a través de esto puedan ejercer ese cuidado en la misma. Es decir, en otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que una iglesia debe de llegar a la madurez entre los miembros, para que de entre la misma iglesia, es decir, de entre los mismos miembros, haya quienes estén al cuidado de la misma iglesia, al cuidado de los demás miembros del cuerpo. Por lo tanto, toda iglesia cristiana está llamada a desarrollar esa madurez en sus miembros. Si una iglesia cristiana por algún motivo no desarrolla esta madurez, algo está pasando, algo anormal está sucediendo. De hecho, si usted recuerda en el ministerio de un hombre como Pablo, sus compañeros como Bernabé, los que estuvieron con él, una de las labores, hermano, que el apóstol Pablo hacía, siempre que él, hermano, predicaba el evangelio entre los gentiles, fíjese bien, era el hecho de nombrar ancianos. Y no solamente por darles el título, no. El apóstol Pablo los nombraba para que ejercieran la función, no tanto para la autenticidad, hermano, de un título, sino que estos realmente tuvieran un llamado de parte de Dios para que en amor pudieran cuidar a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, entre un grupo de creyentes se deben de destacar aquellos que tienen madurez. Y digo destacar en el sentido bueno o en el sentido sano. No destacar, hermano, de que se les ponga en un lugar por encima de todos, no. Sino destacar por el conocimiento y la madurez que llegan a tener y que eso los hace aptos para cuidar de la iglesia de Dios. Amén. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, no podemos justificarnos diciendo que hay problemas, diciendo que no hemos podido, diciendo que no se ha concretado. El hecho de poder tener en nuestras congregaciones personas creyentes al cuidado de la misma. Todo grupo cristiano, escúchelo y lo vuelvo a repetir, todo grupo cristiano está llamado a desarrollar en sus miembros una madurez tal que haga que estos mismos, por amor, cuiden la iglesia del Señor. Amén. Entonces dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y él dice: yo anciano también con ellos. Aquí podemos entender dos cosas. Número uno, Pedro, hermano, se hacía a sí mismo ya un anciano. Cuando Pedro escribe esta carta, hermanos, Pedro ya era avanzado en años, ya era entrado en años, ¿sí? Y esa es la primera cosa que él nos hace ver, que Pedro ya no era aquel joven, ¿verdad?, que estuvo con Cristo, aquella persona más joven que estuvo con nuestro Señor, sino que ya tenía camino recorrido, ya era una persona con madurez, con experiencia, ¿sí? Y por causa de la edad también, bueno, pues él se compara a sí mismo a un anciano. Y aquí vemos un aspecto muy importante. Por lo general, cuando pensamos en esta palabra, nos imaginamos, obviamente, a una persona avanzada en edad.
pero no necesariamente una persona que deba ser madura deba de ser una persona avanzada en edad. Puede ser una persona que tenga cierta madurez físicamente y al mismo tiempo poseer una madurez espiritual que le haga tener la capacidad de fungir o de operar cuidando a la iglesia del Señor, es decir, como un anciano. En otras palabras, no necesariamente para cuidar a la iglesia hay que ser una persona grande en edad. La palabra sí nos lo denota, pero no es una regla, me explico. No significa que necesariamente estemos viejitos para poder cuidar a la iglesia. Pero claro, quien ha avanzado en años, quien tiene una edad ya, hermanos, madura, por la misma experiencia que la vida le ha dado, por la misma experiencia que la vida cristiana también le ha dado, pues cuenta con esa madurez aún mejor que le permite tener un cuidado más certero sobre la iglesia del Señor. Entonces, en un primer aspecto notamos que el apóstol Pedro se compara a sí mismo con un anciano, primeramente por el hecho de que él ya era una persona avanzada en años. Y la segunda perspectiva que Pedro nos hace ver al decir que él también era un anciano, escuche esto, es el hecho de que Pedro cuidaba de la iglesia del Señor. Por lo tanto, no solamente la edad, sino acompañar a esta, fíjese bien, con el amor para cuidar la obra de Dios, es lo que constituye a una persona en calidad de anciano para que precisamente pueda hacer bien el llamado que ha recibido del Señor. Por lo tanto, hermano, debemos de entender esto de una manera muy clara, ¿sí? Todos podemos cuidar de la iglesia del Señor, pero cuánto más cuando tenemos una madurez no solamente espiritual, sino cuando poseemos una madurez también de vida. Personas que ya hemos vivido, que ya hemos, hermano, recorrido cierto camino y que precisamente por causa de ello, pues llegamos a tener un conocimiento más experto, más conocedor de las situaciones y por medio de ello aplicarlo en beneficio de una congregación. Amén. Por lo tanto, se da usted cuenta de la importancia que hay, como ya lo dijimos, de que en las iglesias haya hermanos, hermanas con este tipo de madurez. Y sorpresas nos podemos llevar. Nos podemos llevar sorpresas de que puede haber gente que no sea tan avanzada en años, pero que aún así ha crecido tanto espiritualmente que puede estar capacitada para poder ejercer un cuidado sobre la iglesia del Señor. Amén. Pero aún así, hermanos, notemos las dos perspectivas de Pedro. Amén. La edad y por el otro lado, la experiencia. Amén. Gloria al Señor. Y dice Pedro, dice, allá a la mitad del verso 5, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Fíjese, Pedro no solamente se hacía ya una persona entrada en años y una persona que amaba la obra de Dios para cuidarla, que había que había madurez, en él, sino que ahora Pedro también dice que fue testigo de los padecimientos de Cristo. Hermano, y creo que Pedro, mejor que nadie, podía decir una frase como esta. Pedro, hermano, estuvo tan de cerca cuando aprendieron a Jesús. Pedro estuvo tan de cerca en todo este proceso que se cumplió sobre la vida de nuestro Señor, tal vez como ningún otro apóstol. Fue este hombre, hermano, Pedro, escuche, quien en el patio, hermano, de aquel sumo sacerdote, siendo reconocido por la gente como alguien que había estado con el maestro, le niega, hermano, en 3 ocasiones, 3 veces, ¿sí? Imagínense, hermano, si Pedro no fue ese testigo de lo que Cristo sufrió. No solamente fue testigo, sino que, hermano, hasta lo rechazó. Y se da cuenta de lo que en su corazón había. Es decir, aquel arrepentimiento genuino
de haber negado al Señor y cómo vino la consecuencia sobre él en un amor de entrega para vivir por aquel a quien negó. Pedro, hermano, sabía exactamente de lo que estaba hablando. Pedro vio a nuestro Señor Jesucristo padecer, lo vio sufrir. Cristo, hermano, tuvo a ciertos apóstoles dentro de su grupo, de los 12, fíjese bien, tenía un grupo que todavía era más cercano a él. No porque Cristo, hermanos, hiciera preferencias, sino por el hecho de que hubo quienes, hermano, también manifestaron esa intención de permanecer más cerca del Maestro. Pedro era uno de ellos. Pedro sabía, fíjese bien, exactamente lo que Cristo había padecido. ¿Cómo cree usted que eso lo haría sentir a él? Yo creo, hermano, que todos los días en la vida de Pedro, recordando el padecimiento de aquel a quien le negó 3 veces, cada día él lo vivía al máximo en entrega al Señor, por causa o como respuesta de todo lo que él le vio sufrir y por todo lo que él hizo, que en lugar de haberle confesado, lo negó. Yo creo, hermanos, sin duda que Pedro vivía todos los días de una manera tan entregada que siempre tenía presente los padecimientos de Cristo. ¿Y por qué, hermano, nosotros no tener, hermano, ese mismo sentir? Fíjese, póngame mucha atención. Hemos hablado bastante, hermano, acerca de la correcta actitud al momento de servir a Dios. ¿Por qué cada día, hermano, no despertarnos? Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Por qué cada día no despertarnos y darle lo mejor a nuestro Señor? Cuidar lo que pensamos, cuidar lo que hablamos, tener cuidado de lo que hacemos. ¿Por qué cada día, hermano, no entregarnos a nuestro Señor de la mejor forma? Haciendo a un lado nuestro temperamento, nuestro carácter, haciendo a un lado, hermano, nuestras preferencias, nuestros gustos, haciendo a un lado nuestra misma persona para vivir cada día entregados al Señor. Vivir en humildad, siendo humildes, no lo contrario, porque hemos visto bastante, hermano, que lo contrario Dios lo ve de lejos. Pero al humilde, hermano, el Señor lo acoge, el Señor lo toma y lo hace estar cerca de Él, cerca del corazón de Dios. Tanto, hermano, que tenemos que aprenderle a nuestro Señor. ¿No lo cree? Un hombre como Pedro, hermano, se lo vuelvo a decir, sabía lo que estaba diciendo. Amén. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro con esa frase? Diciendo que soy testigo, soy participante de la gloria que será revelada. Pedro estaba hablando, hermano, de esa redención, de esa manifestación de los hijos de Dios, de la que hemos hablado, por ejemplo, los días jueves, de que cuando Cristo aparezca, hermano, se ha de manifestar lo que hemos de ser. Entonces Pedro dice, aunque estoy vivo en este cuerpo, pero ya soy participante de esa gloria que será revelada a un futuro. Y Pedro se gozaba, hermano, con eso. Y eso debe también, hermano, de producir gozo en nuestras vidas. Tal vez estamos padeciendo, estamos sufriendo en esta vida, en este mundo, pero yo quiero decirle algo. Tenemos la esperanza, hermano, fíjese bien, tenemos la esperanza. Tenemos, hermano, la promesa de que cuando Él se manifieste, seremos participantes de la gloria suya. Amén. Así que, hermano, mire, lo que podamos vivir, lo que podamos pasar es temporal. Gocémonos sabiendo de la promesa que nos espera. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje, hermano, que Pedro le da a la iglesia, le da a los ancianos con todo esto? Recuerde, hermano, que en el original, fíjese bien, un presbítero es un supervisor, ¿sí? Es una persona, hermano, que está pendiente de la iglesia. Un supervisor, hermano, es un servidor de Dios,
¿sí? Y veíamos que bajo la perspectiva bíblica, es decir, bajo la perspectiva de Dios, un servidor debe de ser, hermanos, un Nagid. Recuerda esta palabra, Nagid. Decíamos que es la palabra hebrea, fíjese bien, que designa a un esclavo que se convierte en un capitán, en un líder, ¿sí? Veíamos, hermano, bastante trasfondo de la palabra Nagid. Y si usted no vio el estudio de la semana pasada, yo le invito a que lo vea. Amén. Vimos, hermano, algunos pasajes, mencionamos algunos pasajes que muestran las raíces de esta palabra hebrea. Y un Nagid, escuche esto, un Nagid, dentro de las principales características que éste posee, fíjese bien, es la humildad. La humildad y la obediencia. Son las dos características, hermano, que distinguen a todo Nagid de Dios. Por lo tanto, pregúntese, ¿tendrá usted estas características? La humildad, la obediencia. El Nagid, hermano, se sabe sujetar. El Nagid, hermano, no ve la sujeción como un castigo. No ve la sujeción como una imposición. No ve el hecho de ponerse a disposición de otro como algo denigrante. Todo lo contrario. El Nagid, la única manera por medio de la que logra, fíjese bien, estar en responsabilidad, es única y exclusivamente cuando se sabe poner a disposición de alguien más. Es decir, cuando tiene la capacidad de ser humilde y de ser obediente. Amén. Fíjese bien, dos palabritas cortitas, sencillas, pero sabe que hoy en día hacen mucha falta: la humildad, la obediencia. Sabe que hoy en día, hermano, hay tantas corrientes de este mundo que están influenciando terriblemente la iglesia. La están contagiando, hermano, de filosofías de hombres, de pensamientos, de argumentos de hombres, hermano, que van desde una supuesta libertad, fíjese bien, hasta un libre albedrío, hermano, llevado a tal extremo que el hombre, hermano, al sentir que cuando otro le impone algo, ya lo ve como algo malo. Quiero decirle, hermano, que eso no es bíblico, eso no es correcto, eso no es adecuado entre los cristianos, entre aquellos, hermano, que hemos decidido seguir a Cristo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Fue un hombre humilde, fue un hombre que aprendió a ser obediente. Por lo tanto, hermano, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo imitarle a Él? ¿Por qué nos cuesta trabajo, hermano, ponernos a disposición de otro? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos humildad y necesitamos ser obedientes. Hoy, hermano, estamos viendo lo contrario. Hoy hay un despliegue, hermanos, tremendo de altivez, de orgullo, de vanagloria, de vanidad. No digamos, hermano, entre los siervos de Dios, sino esto está abarcando, hermano, a todo el pueblo de Dios. Arrogancia. Se da cuenta, hermano, de que no es nada con lo que bíblicamente estamos estudiando. Y uno dice, ¿por qué la gente actúa así? Escuche, si se supone que estudiamos la misma palabra y que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios con una base tan particular que debiéramos de imitarla. Pero pareciera, hermano, que al leer la Biblia encontráramos lo contrario. Encontráramos orgullo, vanidad, arrogancia, soberbia, altivez. Pareciera, hermano, que la Biblia nos invitara a eso, porque eso es lo que muchas de las veces se manifiesta en los hombres. Pero yo le quiero decir una cosa. Bíblicamente, hermano, estamos estudiando el lenguaje que Pedro y aún un hombre como Pablo y otros apóstoles entendían tan a la perfección, porque ellos sabían que Nagid como Jesús, hermano, no ha habido. Que Él es el ejemplo máximo, hermano, de una persona que se supo someter, que se supo estar bajo la autoridad de su Padre.
y cumplir así no con su voluntad misma, sino con la voluntad de aquel que le envió. Por lo tanto, hermano, deshagamos de nuestro corazón todo aquel sentir contrario a la humildad y a la obediencia. Un hombre como Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Debemos de tener ejemplos, hermano, en nuestras congregaciones, ejemplos de gente humilde, ejemplos de servicio, de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque esos ejemplos nos deben de inspirar a ver en ellos el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta entonces lo importante que es, hermano, estudiar un tema como este? Pedro le está hablando a personas que iban a ejercer un cuidado sobre la iglesia. Y si no tenían un corazón, hermano, como el de un Naguib, escuche esto, el cuidado de la iglesia no iba a ser como debería de ser. ¿Y sabe? Eso es lo que hoy en día está pasando. No se está ejerciendo el cuidado correcto, bíblico, que se debería de ejercer sobre la iglesia que es de Dios. ¿Me escuchó? Sobre la iglesia que es ¿de quién? De Dios. No es nuestra, no es propiedad de ningún hombre. La iglesia la formó nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermano, la estableció su presencia, su Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero yo quiero decirle algo, lamentablemente, hoy en día la iglesia está tomando otros ejemplos que no son el de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia hoy en día ha preferido, hermano, modelos de arrogancia, modelos, hermano, de un carisma que impresiona, que impacta. Pero yo quiero decirle algo, hermano, y esto es bíblico, escúchelo. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde y fue obediente. ¿Qué nos impide a nosotros imitarle a Él? ¿Qué le impide a usted ser humilde y ser obediente? ¿Crear una fachada? ¿El qué dirán los demás? ¿De qué le sirve todo eso? Si Cristo nos pide que cuidemos a la iglesia desde el punto de vista, hermano, de un supervisor, quien es un servidor, quien es un naguib y quien debe de ser humilde y obediente, ¿por qué hoy en día se ve en muchos lugares lo contrario? ¿Sabe? Esa guerra, hermano, de títulos, de fama, de privilegios que hay en el mundo, está hoy destruyendo también a la iglesia de Jesucristo. Esa pelea por tener más, por tener un nombramiento más, por tener un cargo más, esa lucha, hermano, de nuestras pasiones, como Santiago lo señala, nos está llevando, hermano, a pleitos, nos está llevando a divisiones, nos está llevando a dar una imagen equivocada del cristianismo. ¿Por qué no ser humildes, hermanos, sencillos? ¿Por qué no ser obedientes? ¿Por qué no tener la condición de sabernos sujetar a alguien más? Se da cuenta, hermano, que estamos entrando a un punto que dentro de lo que estamos hablando, que es el cuidado de la iglesia, es, pero muy importante, cómo hablamos hoy en día en la iglesia, cómo pedimos las cosas, cómo nos dirigimos con nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo tratamos, hermano, a nuestros hermanos en Cristo? Se da cuenta, hermano, que tenemos muchas cosas que cambiar, desde lo que pensamos hasta lo que sale de nuestra boca, hasta lo que hay en nuestro corazón, hasta lo que manifestamos con nuestra vida. Yo le invito, hermano, ejerzamos el correcto y adecuado cuidado de Dios sobre su iglesia, no sobre nuestra iglesia, porque no es nuestra. Estamos trabajando con la propiedad de alguien más. ¿Lo escuchó? La iglesia es propiedad de alguien más. Solamente somos administradores de esa propiedad. Así que, ¿cómo le vamos a responder, hermano, a nuestro Señor? Cuando nos pida cuentas, hermano, de
de la iglesia que puso a nuestro cuidado. Y no lo hablo solamente como pastor, sino que le involucro a usted como servidor. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces es muy fácil descansar una responsabilidad como esta en el pastor. No, y es que el pastor tiene la culpa, y el pastor, y para todo el pastor. Pero ¿sabe algo? Usted también tiene un llamado. Dios también le ha dado dones. Y hasta con el simple hecho de no descubrirlos, fíjese bien, ya le estamos fallando a Dios. Con el hecho de no querer saber qué es lo que Dios nos ha dado, para no tener responsabilidad, escuche, ya desde allí le estamos quedando mal al dueño de la iglesia. Por lo tanto, hermano, involúcrese, ame la obra de Dios. Amén. Sienta amor por la obra de Dios, es decir, por la gente. No se conduzca en la iglesia, hermano, de una manera individualista, de una manera personal. La iglesia jamás ha sido así y no lo será. La iglesia es algo colectivo, es un organismo colectivo, formado por una gran cantidad, hermano, de miembros. Por lo tanto, no seamos, hermano, individualistas, no seamos egoístas. Cambiemos cómo hablamos, cambiemos cómo pensamos, cambiemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque de cada uno de nosotros, escúchelo, depende el cuidado de lo que es de Dios. Amén. Así que no se desafane, ¿verdad?, de esa responsabilidad que también Dios le comparte a usted. Somos servidores. Trabajamos con algo ajeno. Trabajemos bien. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje, hermano, que Pedro le da a la iglesia? Fíjese bien en el verso 2. A aquellos que van a ejercer ese cuidado de la iglesia les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Sí? Dice apacentad. ¿Sí? ¿Sabe qué significa, hermano, ese apacentad? Significa, hermanos, nos lleva, fíjese bien, al hecho de que la responsabilidad que tenemos de cuidar de esta grey es algo que no podemos evadir. Es algo a lo que no podemos renunciar. Es algo que no podemos desechar, hermano, como si fuera un trapo. La palabra apacentar nos habla de un compromiso. Nos habla, hermano, de tener una relación, fíjese bien, con el dueño de la grey, de tal manera que ello nos involucra de una manera tan completa en el cuidado precisamente de esa grey. Es un compromiso, hermano, lo que representa la palabra apacentar, que involucra una gran serie de acciones que debemos de llevar a cabo con la grey de Dios, con el fin de manifestar ese compromiso que permita un cuidado correcto sobre lo que es de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Un conjunto de acciones en compromiso para el cuidado de lo que es de Dios. La palabra apacentar. Eso significa. ¿Qué acciones, hermano, hacemos con la iglesia? ¿Qué compromiso tenemos con la iglesia? ¿Sabe? Muchas veces la iglesia, hermano, la dejamos al final. ¿Sí? Hablo como creyente, hablo como pastor. Muchas veces, hermano, la grey de Dios la dejamos al último. Si nos queda tiempo, si no me siento cansado, si alcanzo, si me dan ganas. Y ¿sabe? Ante todas las demás cosas, siempre quedamos bien. Pero ¿sabe usted que muchas de las veces con la iglesia quedamos mal? Nuestro compromiso con la iglesia, hermano, nuestro compromiso con el Señor es muy corto y dejamos literalmente, escúchelo, dejamos a la grey de Dios muchas de las veces desprovista porque no nos comprometemos, y si no hay compromiso no realizamos acciones que nos permitan cuidar la grey de Dios.
Debemos de tener cuidado con ello. Pedro le habla a aquellos que estamos en responsabilidad ahora, a los que somos servidores. Y él nos dice, apacentad. Lleva a cabo esas acciones que, manifestando un compromiso con el dueño, te permitan cuidar lo que es de él. ¿Qué cosas, hermano, estamos haciendo? Esto nos debe de hacer pensar y reaccionar sobre lo que debemos de estar haciendo, escuche, y sobre lo que debiéramos dejar de hacer. Porque podemos ser encontrados haciendo cosas que uno cree que son para el cuidado de la iglesia, cuando realmente no lo son, sino que llenan nuestro ego, sino que alimentan, fíjese bien, acarician, hermano, nuestro orgullo. Y podemos encontrarnos haciendo cosas que nada tienen que ver con el cuidado de la iglesia. Tanto, hermano, tanta soberbia, tanta vanidad que hay, que muchas de las cosas que, fíjese bien, que la soberbia y la vanidad llevan a cabo en la vida de un servidor, muchas de las veces no llevan ningún fruto en relación al cuidado de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. Pedro nos exhorta y te dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Quita a un lado la soberbia, la arrogancia, la vanidad, y realmente ponte a trabajar, demostrando el compromiso con Dios para que cuides lo que es de Él. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y continúa él diciendo, cuidando de ella. ¿Sí? Cuidando de ella. Pónganme aquí mucha atención. Esa frase, hermano, que Pedro dice, cuidando de ella, escúchenlo, denota un amor. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el cuidado que debemos de ejercer sobre la iglesia de Dios debe de partir de la motivación adecuada, que debe de ser el amor. ¿Está entendiendo esto conmigo? Creo que nos está quedando bastante claro. ¿Sabe que hay muchas motivaciones para establecer una iglesia? Las motivaciones, hermanos, van desde el renombre de un ministerio, van desde ver la iglesia como un negocio, van, hermano, desde el hecho de quedar bien con los hombres. Las motivaciones que puede haber, hermano, para formar una iglesia, escuche, pueden ser muchas, pero no todas estas ser correctas. Por lo tanto, Pedro nos dice, cuidando de ella. La motivación correcta para cuidar lo que es de Dios debe ser que amamos lo que es de Dios. ¿Puede decir amén? ¿Usted ama lo que es de Dios o ama lo que es suyo? Porque si usted ama lo que cree que es suyo, que le pertenece, mire, usted va a cometer muchas atrocidades con algo que no le pertenece. Pero si usted ama lo que Dios ama, entonces usted va a cuidar lo que Dios ama, sabiendo que de ello tendrá que dar cuentas. Y lo hace no por una ganancia, lo hace por amor, porque es un llamado que ha recibido de Dios, que hemos recibido de Dios. Por lo tanto, todo servidor, todo anciano, todo ministro en la iglesia debe de sentir que lo que lo lleva, que lo que le motiva a servir a Dios debe de ser el amor. Que no sea la fama, que no sean los privilegios, que no sea el prestigio, que no sea, fíjese bien, lo material, lo financiero, que no sea el hecho de llenar un hueco de una estima baja, la motivación para servir a Dios. La correcta motivación es lo que Pedro nos dice, cuidando de ella. ¿Cómo? Con amor. Amén. Ahora se da cuenta, hermano, del por qué sí hay una gran diferencia
entre los que somos servidores de Dios. Porque se puede ver, hermanos, realmente quiénes lo hacen por amor y quiénes no. Y esto que estoy diciendo, hermano, es algo fuerte. Pero puede haber muchos que solamente cuidan, fíjese bien, de la grey de Dios porque van a recibir un salario, porque algo les espera al final del día domingo. Pero cuando aquello que esperan les sea quitado, yo me pregunto, ¿podrán cuidar de la grey de Dios de la misma manera que sabiendo lo que les espera? Difícilmente. Por eso Cristo, hermano, a través de Pedro nos centra y nos dice, todo Nagib que es humilde y que es obediente, sabe cuidar, porque no lo hace esperando algo a cambio, lo hace porque ama lo que es de otro, lo que es de Dios. ¿Usted ama lo que es de Dios? Si su respuesta es que sí, entonces se debe de manifestar eso, en un cuidado. Amén. Pero si usted no ama lo que es de Dios y lo ve así como algo temporal, como algo pasajero, como algo que ahorita estoy haciendo y que bueno, pues para entretenerme un rato, mire, cuidado, porque de todo eso le daremos cuentas a nuestro Señor. Y Pedro continúa diciendo, fíjese bien, él dice, no por fuerza, todavía lo pone más claro Pedro, y dice, no lo hagas por obligación, no lo hagas por imposición, no lo hagas ni aún porque ya no te quedó de otra, no lo hagas porque te quedaste sin trabajo, no lo hagas creyendo que es lo que debes de hacer cuando tal vez Dios no quiere que lo hagas. La palabra no por fuerza, escuche esto, nos habla, nos confirma el hecho de que puede haber motivaciones que son incorrectas y más las que tienen que ver con una imposición para realizar algo, que la única manera de hacerlo es por amor. Amén. La iglesia de Cristo se debe de cuidar con amor, porque fue así, hermano, como Cristo nos dio ejemplo. Él entregó su vida, escuche, para formar su iglesia aquí. ¿Y sabe qué es lo que motivó que Cristo entregara su vida? El amor. Por lo tanto, no erremos, no nos equivoquemos, que no sea nuestra vanidad, nuestro orgullo el decir, soy pastor, soy servidor, soy ministro, que no sea eso, que sea verdaderamente el amor manifestado en las acciones correctas, lo que nos haga ver que realmente cuidamos de la obra de Dios, de la iglesia de Dios. Pedro lo dice tan claro, dice, no por fuerza, no por obligación, no porque se te esté forzando, no porque ya no te haya quedado de otra. Realmente, hermanos, la palabra de Dios es tan necesaria hoy en nuestros días, hoy en nuestra vida, que tenemos que volver a estos principios para que evitemos lastimar a tanta gente. Dice, no por fuerza. Amén. ¿Saben? En alguna ocasión yo conocí a una persona que le costaba mucho cuidar la iglesia de Dios. ¿Y sabe cómo me daba cuenta? Porque se quejaba. Se quejaba de lo que tenía que hacer. Renegaba de las cosas que tenía que hacer en la iglesia. Todo lo mostraba, mire, así, negativo. Lo decía con sus palabras de una manera así como diciendo, bueno, pues, si no quiere, pues no lo haga. ¿Verdad? O sea, creo que nadie lo obligó a que esté en el lugar en el que está. Eso nos hacía pensar a los que oíamos, hermanos, sus quejas, esas frases, hermano, que en lugar de que nos animaran, miren, nos desanimaban. ¿Sí? No, hermanos, tenemos que cuidar de la iglesia de Dios por amor y no bajo ninguna otra motivación, porque en el proceso de esta, mire, resultan tantas experiencias, resultan tantas cosas en el trato con la gente, que una motivación incorrecta puede hacer que un ministro se quiebre al momento de querer ejercer su oficio. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en el amor, el cual hace
que la persona crezca, madure y pueda soportar todas las cosas que suceden en la iglesia de Dios. Hermanos, somos personas. Fallamos muchas veces, como también lo dice Santiago. Nos equivocamos, no somos perfectos. Y sabe que con todo eso tenemos que trabajar dentro de la iglesia. Diríamos, pero es que si conocemos la palabra, sí la conocemos. Pero muchos estamos en el proceso, fíjese bien, de limpiar nuestra vida de palabras, de pensamientos y de conductas que resultan en conflicto con otros. Y sabe que una persona con las motivaciones equivocadas se puede frustrar, se puede amargar, se puede, fíjese bien, llegar a adjudicar algo que no le pertenece, o sea, imponerse de tal manera que ejerce una fuerza tan desmedida sobre la misma iglesia como si fuera de él o de ella. Hermano, yo creo que usted me entiende perfectamente de lo que estoy hablando, porque seguramente hemos conocido casos así, de hombres o de mujeres, que más que ministros, muchas de las veces se convierten en caciques de la grey de Dios. Se apoderan de lo de Dios en todos los ámbitos. Y antes de mostrar lo que ellos llamarían debilidad, primero se imponen. Y sabe que eso está mal, no es correcto. El cuidado correcto que se debe de ejercer sobre la iglesia, hermanos, es a través del ejemplo de Cristo, a través del amor. No de una forma forzada ni obligada, sino como un resultado de que amamos lo que es de Dios. Yo le pregunto otra vez, ¿usted ama lo que es de Dios? Dice Pedro en la siguiente frase de este versículo 2, dice, no por fuerza, y luego dice, sino voluntariamente. ¿Sabe qué es voluntariamente? Es cuando decidimos hacerlo. Es cuando nadie nos obliga. ¿Sí? Esta persona que le doy como testimonio, por ahí alguien se le acercó y le dijo, hermano, ¿y a usted quién lo obligó a hacer lo que está haciendo? Pastor, ¿a usted quién lo obligó a que sea pastor? Se voltea el pastor, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo que alguien me obligó? Le dice, sí, pues es que sus quejas, sus palabras, parecieran como si alguien a la fuerza lo hubiera orillado a que usted fuera el responsable. Me estoy entendiendo, era una exhortación fuerte. Estamos entendiendo. Realmente nosotros debemos de ser naguits, debemos ser servidores, debemos ser supervisores, debemos ser presbíteros, debemos de ser ancianos, porque amamos lo que es de Dios. Y cuando amamos lo que es de Dios, fíjese bien, nos conducimos con humildad y en obediencia. Nos conducimos en temor de Dios, que es lo correcto. Y entonces ejercemos un cuidado, fíjese bien, sobre la grey de Dios, sabiendo que no es nuestra, sabiendo que es de otro, de Cristo. Y eso es algo, hermano, que hoy en día nos cuesta mucho trabajo entender. Muchos pastores, fíjese bien, se llegan a apropiar de la gente, como si fueran de su propiedad. Es que yo los traje, es que yo les hablé, es que yo esto... Y pareciera, fíjese bien, que hasta llegan así como a cobrar lo que en determinado momento hicieron por ellos. Y la forma de cobrarles es obligarles a estar con ellos, muchas de las veces. Y cuando por algún motivo un miembro tiene que salir de esa iglesia, no hombre, se mete en un conflicto con el otro pastor, porque no hemos entendido que no es nuestra la iglesia, que las personas no son nuestras, sino que son propiedad de aquel que pagó en la cruz por todos nosotros. La iglesia es de Dios. Y mientras no entendamos eso, fíjese bien, vamos a seguir con pleitos, con diferencias, con resentimientos.
entre nosotros por causa de no entender de quién es la iglesia. Esto nos ha llevado a tantos problemas entre pastores, entre servidores, ¿sí? Que en ocasiones, hermano, mire, se llega a un hastío tal en relación a esto que raya en un miedo, en un temor respecto a lo que la gente pueda llegar a decidir. Al grado, hermano, que se puede llegar a rechazar a la gente, se puede llegar, hermano, a menospreciar, a maltratar a la gente. Pero ¿sabe todo por qué? Porque como Pedro lo dice, no es nuestro, sino que estamos trabajando con lo que es de otro. Debemos amar lo que es de otro, pero debemos entender que no es nuestro. Amén. La gente no es nuestra, no nos pertenece. La gente que está en tu congregación, escucha esto, está porque Dios quiere que esté allí, pero no es gente tuya. Y tal vez llegue el momento en el que alguien deba de partir a otra congregación por los motivos que sean. Deba de partir a otro lugar. Y tú debes de seguir amando la obra de Dios aún y con todo y eso. Porque entiendes para quién trabajas. Trabajamos para el Señor. Amén. Ojalá, hermanos, que todo servidor pudiéramos entender esto. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Ahí enseguida dice, sino voluntariamente y no por ganancia deshonesta. Ay, 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 qué punto, hermano, tan complicado. No por ganancia deshonesta. ¿Sabe que hoy en día, hermanos, se vea la obra de Dios como un negocio? Y el enfoque que se le puede dar a la obra de Dios puede ser completamente en lo material. Y una persona al servir ya no lo hace por amor, ya lo hace porque espera recibir algo a cambio. ¿Sí? Pero escúcheme bien, ¿por qué dice Pedro? Dice, no por ganancia deshonesta. Póngame mucha atención. Habla de una ganancia, pero dice que esta es deshonesta. ¿Por qué es deshonesta? ¿Sabe por qué? Mucha atención aquí. Porque ya hemos dicho que la motivación correcta para servir a Dios, ¿cuál debe de ser? El amor. Cuando algo no se hace con amor, ya es deshonesto. Y uno entra en el terreno de esperar a cambio algo que ya no hicimos por amor, sino que esperamos algo a cambio, fíjese bien, hasta por lo que estamos haciendo. Por lo tanto, Pedro menciona que es una ganancia deshonesta por ese motivo, porque lo único que nos debe de impulsar es el amor de Dios. ¿Sí? Y cuando, escuche, cuando por medio de ejercer verdaderamente el amor de Dios se obtiene una ganancia, escuche, esta no es deshonesta. ¿Me escuchó? Me estoy explicando. Cuando usted verdaderamente hace las cosas por amor y viene una ganancia como consecuencia de lo que usted hace por amor, eso ya no es deshonesto. Lo que es deshonesto, se lo vuelvo a repetir, es que bajo la motivación incorrecta, sino de esperar algo a cambio, de tener privilegios, de tener fama, de que ya no me quedó de otra, de que son mías las personas, eso que usted espera recibir ya se convierte en algo impuro, en algo que Pedro lo llama deshonesto. ¿Sí? En otras palabras, no estamos en contra, no estamos diciendo que aquellos, fíjese bien, que estamos en responsabilidad, podamos obtener algo como el fruto de nuestro trabajo, escuche, pero bajo la motivación adecuada que sea a través del amor. No estamos diciendo que eso sea mal. Pedro dice que lo deshonesto es lo que nos lleva a ejercer, ya no un cuidado, sino un supuesto cuidado, sino una manipulación, un control,
temor sobre la gente, apoderarnos o adjudicarnos de la grey de Dios, y todavía, fíjese bien, estar obteniendo algo de eso. Eso es lo que Pedro lo llama deshonesto. Una ganancia deshonesta. Ay, ay, ay. Y ya no me voy a meter más en ese punto, hermanos, porque creo que ese punto, hermano, es un punto fuerte. Y termina Pedro en ese versículo diciendo, sino con ánimo pronto. Usted motiva a los que están a su alrededor. Es decir, no que los lleve en curso de motivación, no que usted se programe para que usted diga frases motivacionales, no. Sino que con su ejemplo, con su sentir, con esa pureza, con ese amor, con esa pasión, que usted pueda inspirar a otros para servir a Dios. Por eso dice, con ánimo pronto. Y sabe, la palabra pronto también nos enseña otra cosa. El ánimo, ya sabemos a qué nos referimos. Tener una correcta actitud. Amén. Pero la palabra pronto nos señala, escuche esto, nos señala toda aquella serie de cosas que pueden venir al ministerio, ante las cuales debemos de reaccionar con buen ánimo. ¿Sí? Cuando falta algo en la iglesia, cuando se acaba algo, cuando no hay algo que se necesita para el ministerio, ¿cuál es su actitud? ¿Se molesta? ¿Reniega? ¿Se queja? ¿Hace un mal uso de las palabras con los hermanos? Cuando se enfrenta a una dificultad, una carencia, algo que no se tiene, algo que se está padeciendo en la iglesia, ¿cómo se comporta? ¿Con una cara larga y triste? ¿Con quejas? ¿Con palabras, hermano, que antes de que animen a los que están con usted, los desanima? ¿Se da cuenta de lo importante que es la enseñanza? Ánimo pronto, la correcta actitud, y más específicamente en aquellos momentos en los cuales las cosas son adversas. ¿Sabe por qué Pedro nos pide eso? Póngame atención. Porque si no le hacemos caso a esa frase, con ánimo pronto, con lo que estamos explicando, mire, en la iglesia se torna todo tenso, todo estresado, todo callado, todo frío, todo, hermano, en un tono gris, algo que no proyecta vida, algo que no da ánimo. ¿Se da cuenta cómo Cristo quiere que sea su iglesia? ¿Se da cuenta cómo quiere Cristo que seamos aquellos que le servimos a Él? Tenga una buena conducta, tenga un buen ánimo. No se lo pedimos como pastor, no se lo pedimos a los servidores. Sirvamos al Señor con una sonrisa, aun cuando dentro de nosotros no haya los motivos para sonreír. Aún tengamos tristeza, aún haya dolor o carencia, escuche, el ánimo pronto nos enseña que estoy trabajando con algo que no me pertenece, pero que lo debo de amar. Y en respuesta a que lo amo, me debo de conducir en la iglesia con ánimo pronto. ¿Puede decir amén? Gloria al Señor. ¿Qué continúa Pedro diciendo en el verso 3? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. A ver, léalo otra vez conmigo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo hace un momento utilicé una palabra muy fuerte, cacique. Y sabe que así hay muchos hombres y mujeres en responsabilidad, en el servicio. Manipulan, controlan, obligan, forzan. ¿Qué más? Hacen cosas con la grey de Dios, escuchen, que no deben de hacer, pero las hacen porque creen que es de su propiedad. Y aquí vuelvo a caer al mismo punto que hace un momento explicamos. Mientras los que servimos a Dios, mientras los que estamos al cuidado de la grey de Dios, no entendamos que no nos pertenece la grey, sino que solamente estamos allí para cuidarla, mientras no entendamos eso,
vamos a seguir haciendo lo que Pedro aquí dice, o sea que, teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. Teniendo ese señorío, como si fueran propiedad nuestra. Pero Pedro dice, no como teniendo señorío. Eso es lo correcto. Pero lo incorrecto es que nos apoderamos. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú para que sea tuya? No, pastor, pero es que yo he trabajado muchos años. Yo serví mucho tiempo a Dios, me merezco algo. Pues mira, eso algo que crees que te mereces, Dios te lo va a dar. Pero su obra aquí, no. Dios te lo recompensará, porque así lo dice. Amén. Por lo tanto, no podemos, fíjese bien, no podemos seguirnos conduciendo con lo que no es nuestro como si lo fuera. Ay, ay, ay. Digo un ay, ay, ay. Hermanos, ¿qué cosas no le parece? Realmente tenemos muchas cosas que cambiar como servidores respecto a la grey de Dios. Tantos casos, hermano, en tantos años que hemos visto, que hemos estado allí, que hemos oído de abusos, de manipulación, de control, de aprovecharse, que solamente han terminado en gente lastimada, gente amargada, gente alejada de Dios. Tenemos que cambiar todo esto para que realmente hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. ¿Y qué más nos dice la palabra? Dice, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sabe? Cuando se trata de reprender algo, de exhortar algo en la iglesia, siempre les digo esto. Les digo, no es el ejemplo que les hemos dado. ¿Sí o no, iglesia? Siempre comenzamos por ahí. Eso que usted está haciendo, esto que tú estás haciendo es algo que no te hemos enseñado con el ejemplo. Y se da cuenta de dónde viene lo que decimos. Porque Pedro dice, sino siendo ejemplos de la grey. Por lo tanto, andemos enfermos, andemos con dolor, andemos con carencia, traigamos hambre en el estómago, nos sintamos mal, no nos salgan las cosas como quisiéramos. Y cualquier otra cosa que a usted se le ocurra, escuche, con todo y eso siempre tenemos que ser ejemplos para los demás. ¿Y qué es lo que los demás han visto? ¿Qué han oído de nosotros? ¿Qué han visto en nosotros? Quejas, amargura, dolor. Hermano, y uno dice, caray, cuando esos ejemplos no me ayuden, ¿sí o no? No, hermano, con ánimo pronto, amén, con un sentir limpio en el corazón, amén, con una expectativa grande, hermano, de servir a Dios, de que es lo de Dios lo que amamos, trabajamos en ello, y si Dios nos quiere dar una ganancia, que nos la dé, pero a partir de que lo hagamos con amor, porque si lo hacemos bajo otros intereses, lo que podamos obtener aún con nuestro esfuerzo, escuche, es algo deshonesto, es algo que no viene como un resultado natural del amor. Por lo tanto, ¿qué ejemplo le estamos dando a la iglesia? ¿Qué está viendo la iglesia a través de nosotros, hermanos servidores, hermanos consiervos? ¿Qué están viendo los demás cuando tenemos problemas? Ven a un pastor, hermano, que se aísla, que se encierra en su recámara, que cuando hay un problema, ven a un servidor, hermano, que reniega, que se amarga, que se queja. Creo, hermano, que la palabra de Dios nos está hablando. Seamos ejemplo para todos, para los demás. Ejemplos de la grey. Amén. Y sabe, aquí voy a terminar. Voy a concluir en este versículo porque
la consecuencia que viene en el verso 4, donde dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, cuando aparezca el pastor principal, cuando aparezca el dueño, el príncipe, cuando aparezca el verdadero pastor, fíjese bien, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está el premio, ahí está la recompensa. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando aparezca Él. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Trabajar y trabajar. ¿Y cómo? Como Dios manda. Un corazón puro, lleno de humildad y de obediencia. Sabernos poner a disposición de otro. Cuidar lo que hablamos. Cuidar lo que pensamos y lo que hacemos. Porque antes de edificar podemos destruir. Teniendo, hermano, como la motivación correcta, el amor. Y si usted quiere ser recompensado por el príncipe de los pastores, con esa corona incorruptible de gloria, que es una de las coronas, fíjese bien, si usted quiere ser recompensado por él, ya sabe cómo se debe de conducir. Amén. Vamos a concluir aquí. Y quiero pedirles a todos que cerremos nuestros ojos. Si es posible que nos pongamos de pie, yo le pido póngase de pie. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos siga hablando. Cambiemos. Cambiemos toda vanidad, toda arrogancia, toda forma equivocada de proceder. Cambiémosla por lo que Cristo realmente quiere que hagamos y cómo Él quiere que nosotros seamos. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias a ti. Bendito Dios, te damos a ti la exaltación. Te damos a ti la honra, Señor. Te damos a ti la gloria por este tiempo de enseñanza, donde nos has hablado no solamente a nosotros los pastores, sino que nos has hablado a todos los que somos el conjunto de servidores. Realmente, Señor, nosotros anhelamos ser un ejemplo para los demás, un ejemplo correcto, un ejemplo adecuado, Señor, es lo que queremos ser, teniendo en nuestro corazón la verdadera conducta de un anciano, de un supervisor, de un naguid tuyo, Señor. Yo te doy las gracias en este momento por este tiempo. Y yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que están en servicio, aquellos que están en responsabilidad, aquellos, mi Señor, que desean también servirte, que lo hagan desde una perspectiva correcta, una perspectiva adecuada, sana, bíblica sobre todo, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque esta nos habla. Redargúyenos, cámbianos, mi Señor, y que realmente manifestemos el llamado que hemos recibido de ti. Bendice a todos mis hermanos, bendice a toda la iglesia, bendícelos a todos, mi Señor. Bendícenos a los que estamos en responsabilidad, que seamos verdaderamente esos naguid que tú quieres que seamos, Señor. Que nos conduzcamos de esa manera correcta en la iglesia. Gracias te damos. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre te damos las gracias. Amén. 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 Gloria al Señor. Goces, hermano. Amén. Tengamos las actitudes correctas, las palabras adecuadas. Amén. El comportamiento cual debe de ser, como el que la palabra de Dios nos pide. Amén. Le amamos en el amor del Señor. Hemos llegado al final de una transmisión más de un miércoles de Pedro. Amén. Hoy miércoles 17 de junio del 2020. Le animo. Siga pegado a las transmisiones. Siga recibiendo la palabra. Y el día de mañana continuaremos, hermano, con el estudio de los últimos tiempos. Amén. Que el Señor les bendiga
Hermanos de otras congregaciones, les amamos en el amor del Señor. Cuentan con un servidor, cuentan con un ministerio, que el Señor les bendiga, les amamos. Esfuércense en la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo. Y ya saben, con humildad y obediencia a sus pastores. Amén. Que el Señor les bendiga desde Mérida, Coatepec, Oaxaca, Estado de México, Nuevo Vallarta y en Estados Unidos. Hermanos de San Ignacio, que el Señor me los bendiga. Ayer reiniciamos nuestra reunión y fue de mucha bendición. Siguiendo el protocolo que debemos de seguir, les invito, hermano, a que estemos ahí igual para la siguiente reunión. Amén. Y si Dios lo permite, iglesia local, también el próximo domingo, siguiendo el protocolo, con lo que tenemos que cumplir, les invito. Vamos a seguir trabajando en la obra de Dios. Amén. Necesitamos salir adelante. Necesitamos poner a trabajar nuestra fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Gócese, participe, hermano, de los padecimientos de Cristo. Amén. Participe en la obra del Señor. Amén. Recuerde sus compromisos en el área financiera. Amén. No se olvide de estos. Que el Señor le bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana, jueves, igual a las 7 de la tarde. Que el Señor le bendiga y que pase una bonita noche. Bendiciones.